El presente video fue realizado con el objetivo de informar acerca de los usos que se tienen de los ácidos nucleicos en la biotecnología. Esto con el fin de satisfacer algunas de las necesidades que se tienen en el área de la salud. Actualmente la construcción de organismos genéticamente modificados se basa en el uso de técnicas clásicas y modernas de la biología molecular. Todas estas técnicas de manipulación genética se originan a partir de los mismos conceptos básicos de metabolismo de ácidos nucleicos y expresión genética que son aplicables a todos los organismos. Temas como estructura de ADN, ARN y proteínas, la forma en la que se replica el ADN y se transcribe a ARN, la forma en la que se traducen las proteínas, las modificaciones posttraduccionales a las proteínas y la regulación genética son la base para la expresión de una característica o fenotipo particular en cualquier organismo. A partir del estudio de estos fenómenos, hoy en día contamos con diversas herramientas a nivel laboratorio que nos permiten estudiar los mecanismos celulares que controlan la expresión de un gen. El conocimiento y aplicación adecuada de todos estos conceptos, así como las herramientas in vitro que de ellos derivan, nos otorgan el poder diseñar y realizar diversos tipos de manipulaciones genéticas que permitan la correcta expresión de la característica deseada en un organismo particular. Todo diseño y manipulación exitosa del ADN y o regulación de un gen específico puede culminar con la construcción de un organismo modificado capaz de expresar las características deseadas de manera adecuada en tiempo y forma. Por tal motivo, el conocer de manera clara y concisa los conceptos en los que se basan las técnicas de biología molecular que son utilizadas en biotecnología para la construcción de organismos genéticamente modificados nos permite entender la forma en la que fue diseñado y los mecanismos celulares que regulan la expresión de un fenotipo específico. Antes de iniciar con la exposición de las diversas técnicas desarrolladas en la biotecnología, echemos un vistazo a la estructura, composición y funcionamiento de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Y la unidad fundamental de estos, los cuales se llaman nucleótidos, está formada por tres partes: un azúcar pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. El azúcar pentosa puede ser ribosa en el caso del ARN o desoxirribosa en el caso del ADN. Las bases nitrogenadas se dividen en dos tipos: purinas, que es en donde se encuentran incluidas la adenina y la guanina, y están formadas por dos anillos aromáticos, y pirimidinas. Aquí encontramos la citosina, el uracilo y la timina, que están integradas por un solo anillo aromático. El grupo fosfato sirve como pegamento entre nucleótidos. Cuando los nucleótidos tienen un grupo fosfato, son llamados monofosfatados. En cambio, si tienen dos grupos fosfato, se le llama disfosfatados. En caso de tener tres grupos fosfato, se denominan trifosfatados. El ADN o ácido desoxirribonucleico está formado por dos largas cadenas de nucleótidos colocadas en espiral. Estas proporcionan una forma de doble hélice al ADN y están conectadas por medio de las bases nitrogenadas. Las presentes son la adenina, la timina, la guanina y la citosina, y se unen siempre la adenina con la timina y la guanina con la citosina. La cantidad y el orden en que se encuentran estas bases nitrogenadas puede variar con respecto a cada gen. Cada gen contiene el mensaje clave que se conoce como código genético. El ADN se encuentra almacenado en los cromosomas en el núcleo de la célula. También se puede encontrar en la mitocondria o en los cloroplastos. Sus funciones principales son la de almacenar la información genética, copiarse a sí mismo en el proceso de la replicación y transmitir la información genética de una generación a otra. El ARN o ácido ribonucleico
Está formado por una sola cadena de nucleótidos, obteniendo así una forma lineal. Sus bases nitrogenadas son la adenina, uracilo, guanina y citosina, donde la adenina y el uracilo se juntan y la guanina y la citosina se juntan. Existen 3 tipos de ARN que se pueden formar a partir del ADN mediante la transcripción. El ARN mensajero, que se ubica en el núcleo de la célula y es el responsable de llevar la información desde el gen del ADN hasta los ribosomas, donde se lleva a cabo el proceso de síntesis de proteínas. El ARN ribosomal, que se ubica en los ribosomas y tiene como función codificar el mensaje en un proceso llamado traducción y unir a los aminoácidos para formar las proteínas. Y el ARN de transferencia. Este se ubica en el citoplasma y su función es transportar a los aminoácidos desde el citoplasma hasta los ribosomas para que se unan y se forme una proteína. Con toda esta información, tenemos que el ADN se replica para formar más ADN, así como también se transcribe para formar ARN, mientras que el ARN lleva la información genética desde el ADN hasta los ribosomas, que es donde se lleva a cabo el proceso de traducción para sintetizar una proteína. A este proceso de replicación, transcripción y traducción se le conoce como el dogma central de la biología molecular. Entonces, podemos decir que una función importante de los ácidos nucleicos implica el almacenamiento y la expresión de información genómica. Concretamente hablando sobre el ADN, quien codifica la información que las células necesitan para producir proteínas, las cuales brindan estructura y soporte a las células. La genética de fragmentos de ADN nos permite replicar, manipular y transferir. Con estas capacidades se logra la producción de bioterapéuticos, creando organismos genéticamente modificados, por ejemplo enzimas, proteínas recombinantes, análisis de genes específicos, etc. Mientras tanto, ya que el ARN está asociado con moléculas que ayudan en el monitoreo de patrones genéticos, permiten el desarrollo de nuevas técnicas científicas útiles para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Un claro ejemplo que nos demuestra la biotecnología usando estos ácidos nucleicos es la técnica de polimorfismo en la longitud de fragmentos de restricción, también conocida como PLFR. A partir de ella surge y se obtiene el ADN fingerprints. Este nos ayuda en la identificación de cualquier microorganismo a través de la composición molecular. Por ejemplo, relaciones familiares, donantes de órganos, verificación de ADN y o pedigrí. Otro ejemplo es la técnica de secuencia de ADN y de PCR, reacción de polimerasa en cadena, la cual nos permite diagnosticar infecciones víricas, bacterianas o fúngicas, además de la distinción entre individuos.